Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Sé que les va a causar muchísimo placer cuando les presente a nuestro invitado de hoy. Vamos a conversar con Manu Pineda, así sencillamente, gran amigo de Cuba. Bienvenido, gracias por volver. Un placer, como siempre. Manu Pineda es diputado del Partido Comunista, eurodiputado ante el Parlamento Europeo, representa al Partido Comunista, es secretario de sus relaciones internacionales y bueno, creo que es más conocido sobre todo en nuestro mundo y en Cuba como un apasionado defensor de Cuba y de qué otro lugar, de Gaza, de esos sitios castigados por el imperio de dos maneras, ¿no? Porque a Gaza también la castiga el imperio, aunque no sea directamente el imperio, ¿o sí? ¿Cómo lo ve, Bueno, Manu? lo primero decirte que es un placer estar aquí de nuevo. Siempre que soy invitado a la mesa redonda, pues me acuerdo de cuando veía aquí al comandante y desde luego es un honor tremendo poder estar un rato con vosotros. Estoy siempre a vuestra disposición. Para nosotros es un honor que estés aquí. Bueno, yo soy el responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España y soy eurodiputado de Izquierda Unida, que es la presencia que tenemos nosotros en las instituciones. Y sí, yo estoy ahora de los días que llevo aquí, voy diciendo Palestina y Cuba, dos pueblos, una misma lucha. Porque es verdad lo que dice, o sea, el agresor es el mismo, es el imperio. Aquí actúa de forma directa, o a veces utilizan como delegación a los odiadores de Miami o a los terroristas que meten aquí en moto acuática, no sé, van utilizando, y en Gaza en Palestina en general, porque no se nos tiene que olvidar que a pesar del genocidio que se está llevando a cabo en Gaza, es tan grave que se nos puede olvidar lo que están haciendo en Cisjordania y en Jerusalén Este también, ¿Qué están haciendo? donde están ¿Qué están más... haciendo? Porque ahora mismo no se habla. Sí, porque, hombre, cuando están matando por miles en Gaza, cuando están bombardeando hospitales, los colegios de la ONU, asesinando de forma prioritaria a periodistas, al personal sanitario, a los funcionarios de la ONU. Llevan ya 130 y tantos, 140 y tantos trabajadores de la UNRWA, de la Agencia de la ONU para los Refugiados, asesinados. Cuando es tan grave lo que pasa allí, que es un genocidio, yo diría que un holocausto incluso, aunque pueda parecer un poco hiperbólico, pero es que creo que tendríamos que ir llamando las cosas por su nombre. La diferencia entre lo que están haciendo Israel con los palestinos en Gaza y lo que hacían los nazis con los judíos en los campos de exterminio es que allí los mataban en cámaras de gas y aquí los están matando con misiles de 1 tonelada o tonelada y media lanzadas por el F-16. Pero la forma de matar, la forma masiva, nada selectiva de asesinar, yo creo que nos lleva forzosamente a hacer una comparación. Es verdad que todavía los números están lejos. O sea, los nazis mataron a 6 millones de judíos y aquí lo que ellos han definido como objetivos militares son 2.300.000, que es la población... Perdóname, pero en los últimos 75 años, ¿cuánto? Claro, eso es innumerable, es incontable. Pero es que va habiendo una limpieza étnica programada, no 75 años, nos podríamos remontar, si tuviéramos más tiempo en esto, podríamos remontarnos, porque todo esto se diseña a finales del siglo XIX en el Congreso Sionista Mundial, donde se diseña hasta esta bandera, la bandera de Israel que todo el mundo tiene en mente, la estrella de David en el centro, y nos olvidamos de que tiene una rayita arriba y otra rayita abajo que representan al río Éufrates y al río Nilo. El objetivo de los sionistas es crear un pueblo, un país, un estado para los judíos que vaya desde Irak hasta Egipto. Por eso Israel ni tiene constitución ni tiene fronteras, porque está en permanente extensión. Llevaron a cabo la Nakba del 48, que supuso la destrucción de 550 aldeas palestinas, el desplazamiento de 750.000 palestinos, el asesinato de un número incontable de ellos, pero además con un sadismo que hacían que llegaban a rajar a mujeres embarazadas, pero no las mataban. Las dejaban para que fueran ellas aldea por aldea explicando lo que le habían hecho para que el resto de las aldeas se fueran huyendo de sus tierras. Israel se constituye sobre la sangre del pueblo palestino en el año 48, 75 años ya
de limpieza étnica, de apartheid, de genocidio. Aquí muchas veces cuando vemos en las películas las cosas que hacían en Estados Unidos contra los negros en los años 60, el tema de Rosa Parks, una mujer negra a la que detuvieron por meterse en un autobús que estaba destinado para blancos, y decimos, ¿cómo es posible que hace 60 años, que históricamente es antes de ayer, hace 60 años, hace nada, en Estados Unidos pasaba eso? Eso pasa hoy en Palestina. En Palestina hay autobuses para judíos y autobuses para no judíos. Si a un palestino se le ocurre entrar en un autobús de los palestinos, no es que lo meten preso, en muchos casos es que lo desaparecen o lo matan. Hay carreteras, las carreteras buenas, las carreteras en condiciones, la autovía, las carreteras en las que pueden circular los coches a cierta velocidad, son exclusivas para judíos, y los palestinos tienen que ir por otro tipo de carreteras. Pero hay un muro, además. Un muro que sí, aquí todo el mundo se celebró que cayera el muro de Berlín, y nadie se da cuenta que han creado un muro de miles de kilómetros dentro de Palestina, que es muy pequeñita, un muro de miles de kilómetros, en la que los palestinos no pueden ir de una ciudad palestina a otra sin atravesar checkpoint, sin tener que rodear el muro. Pero es que hay ciudades como Hebrón, donde la arteria principal, la principal avenida de Hebrón, que se llama Shuhada Street, está vetada para los palestinos. De tal modo que si un niño que vive aquí tiene que ir a su colegio, que está a 8 metros, a 10 metros de su casa, que solamente tendría que cruzar una calle, no le permiten cruzar la calle, tiene que dar una vuelta de 8 kilómetros para llegar a su colegio. 8 kilómetros cruzando checkpoint, cruzando asentamientos de esos terroristas que humillados humillados constantemente. Allí tienen que, la forma de resistir que tienen en Hebrón no es con armas, no es con Kalashnikov, es con tratamiento psicológico, porque necesitan una gran ayuda psicológica para afrontar cada día, para levantarse cada mañana sabiendo que van a ser humillados a lo largo del día varias veces, que humillan a los padres delante de los hijos, que humillan a los hijos delante de los padres, y como el padre se le ocurra defender a su hijo, lo matan. Allí mataron a nuestro coordinador. Nosotros tenemos una pequeña asociación, una DICUM. Allí asesinaron a nuestro coordinador en Hebrón delante de sus 2 hijos más pequeños. La más pequeñita de su hija, con 5 años, perdió el habla. De ver al padre agonizando durante horas, y los que mataron a su padre no permitían a la ambulancia llegar, le cortaron el paso a la ambulancia para que no pudieran llegar a asistirlo. Eso es sadismo, es un sistema en el que el sadismo, el asesinato, la limpieza étnica están institucionalizados. Israel es el único país del mundo, digo por llamarlo de algún modo, en el que está permitida la tortura. No es el único en el que se aplica. En Estados Unidos se aplica la tortura. No es el único en el que se aplica, pero sí en el que está permitido por jurisprudencia. Está permitida la tortura contra los palestinos, no contra los judíos. Permitida por jurisprudencia, ¿eh? En el que está permitido que la corte militar pueda juzgar a niños de 5 años, de 6 años, de 7 años, que puedan ser juzgados en la corte militar y condenados a 20 años de cárcel por haber tirado una piedra contra un jeep de la ocupación. Eso es Israel. Y eso es Israel no ahora, que está asesinando como nunca antes. No, ahora, desde hace 75 años. Ese es el protegido de Estados Unidos y de la Unión Europea en la zona, el portaaviones de Estados Unidos y de la Unión Europea en la zona, porque tienen como objetivo impedir que los estados árabes puedan trabajar de forma conjunta, de forma fraternal, puedan ser fuertes. Tiene el objetivo de Israel allí, el objetivo de la creación de Israel allí es impedir el desarrollo de los pueblos árabes. Y eso, de todos esos crímenes, es responsable directo Estados Unidos y es cómplice la Unión Europea. ¿Sabes? Hace poco vi unas imágenes tuyas en un escenario de guerra en Gaza y dije, bueno, llegó a entrar Manu Pineda a Gaza. Me dijiste antes de entrar que no, pero viviste en Gaza. Y lo que estás contando es que hay gente que ubica el sufrimiento de Gaza hace este tiempo, es decir, desde el pasado 7 de octubre. Pero el sufrimiento de Gaza, los ataques a Gaza, el maltrato especialmente duro. ¿Por qué Gaza? Y contarle un poquito a nuestra gente, porque viviste en Gaza. ¿Qué cosa es Gaza?
compararlo con, no sé, es Centro Habana, es un pedazo de Cuba, es una provincia, es un pedazo de país. ¿Qué es la vida en Gaza en Mira, condiciones normales, antes del 7 de octubre? mira, la Franja de Gaza es un trocito de tierra muy pequeño. Pegado al mar. 365 kilómetros cuadrados. Eso equivale a un municipio pequeño de España. Yo no sé aquí los municipios qué superficie tienen, pero equivale a un municipio, no te digo, no a Madrid o a Barcelona, sino a un municipio pequeñito, un pueblo de Andalucía que se llama Baena, que nadie lo conoce aquí, ¿no? Claro, allí en Andalucía sí lo conocemos, por aquí no. Un municipio que se llama Baena tiene exactamente la misma superficie, claro. la misma superficie que la Franja de Gaza. Allí sobreviven 2.300.000 personas, bloqueados por tierra, mar o aire. Amnistía Internacional, que digamos que no son bolcheviques o no son... No son rojos. Amnistía Internacional definió a la Franja de Gaza hace ya años como la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. Allí lo que yo hacía en Gaza, ¿por qué vivía en Gaza? ¿Qué es lo que hacía allí? ¿No? Tú no vas a Gaza de vacaciones. Por eso. ¿No? De vacaciones. Aunque es bello, dicen, sí, que en condiciones normales, la vista al mar. Está destrozado, tiene mar, pero está destrozado todo. Allí te da la sensación de estar viviendo, antes de esta operación, antes de esta agresión, te daba ya la sensación de estar viviendo en un derribo, ¿no? Porque son muchas operaciones, ¿no? Allí lo que yo hacía allí era algo que para la gente normal es difícil de entender. Hacía de escudo humano de campesinos y pescadores. ¿Por qué? Porque a los campesinos y a los pescadores allí los matan cada día. Nosotros sabemos ahora mismo lo que está pasando en Gaza porque matan de forma masiva. O sabemos que en el 2012, yo he vivido 2 agresiones en Gaza, la del 2012 y la de 2014. En la del 14 estuve de escudo humano en un hospital que bombardearon, con nosotros dentro, tuvimos que sacar a los enfermos en malas circunstancias, se nos murieron varios en el trayecto. Luego estuvimos en la ambulancia y eso me permitía llegar a los sitios porque estábamos bombardeando también ambulancias. Desde allí, de la protección civil de allí, se llama Civil Defense, nos pidieron que fuéramos en la ambulancia para ver si el hecho de que fuéramos nosotros evitaba que la bombardearan. Bombardearon 45 ambulancias, no las nuestras. Yo creo que ellos, a través del sistema de drones, sabían que en esa ambulancia iba un europeo y le iba a calentar la cabeza, mataban a un europeo, pero seguían bombardeando ambulancias. Pero digo, allí en el día a día, no cuando hay una operación que todo el mundo dice Gaza under attack, salvemos Gaza, no, cada día del año. Tú sales a pescar y llega una nave militar israelí y empieza a disparar contra los pescadores. O no le dispara, se los llevan y los meten en la cárcel y se quedan con el barco. O a los campesinos que están trabajando en su tierra y llegan y le disparan. A veces le disparan al lado solamente para que se vayan y no trabajen. Otras veces le disparan en una rodilla, otras veces en un codo, siempre en articulaciones para dejarlos lisiados ya de por vida, y a veces le pegan un tiro en la cabeza y los matan. Lo que nosotros hacíamos era ponernos delante para que... Nosotros no podíamos impedir, si los querían matar, los iban a poder matar. Lo que pasa es que no querían matar delante de testigos. O sea, donde estábamos nosotros protegiendo a los campesinos, pues no los mataban, disparaban alrededor de nuestros pies incluso, pero donde estábamos matando nosotros no mataban, donde estábamos protegiendo nosotros. Pero claro, a lo largo de la Franja de Gaza, nosotros que éramos dos europeos allí nada más protegiendo, era muy difícil. Nosotros estábamos protegiendo aquí, pero 2 o 3 kilómetros más abajo, 2 o 3 kilómetros más arriba, asesinaban a los campesinos. Y a los pescadores lo mismo, en el barco que íbamos nosotros, no mataban, pero veíamos desde el barco en el que íbamos nosotros cómo atacaban a barcos cerca nuestra. Esas cosas están colgadas. Yo recuerdo haber colgado los vídeos, no sé si los canales de YouTube se borran o no, pero eso en el año 2011, 2012, 2013 lo colgué. Están ahí los testimonios gráficos de estas cosas que te estoy contando, ¿no? Entonces, eso es el día a día. Cosas que para nosotros son muy básicas, vosotros, quizá para vosotros no tanto, porque también estáis sufriendo un bloqueo. Es que Gaza está sufriendo un bloqueo desde 2007. Desde 2007. Vosotros estáis sufriendo desde hace ya 60 y tantos años. Para vosotros es más fácil entender cómo es la vida en Gaza. Pero aquí os tienen bloqueado, pero no vienen y bombardean.
o no lo hacen de forma sistemática. Son otro tipo de bombas. No lo hacen de forma sistemática, ¿no? Pero allí tú tienes eso que te digo es el día a día, en el que tú no llega una operación, que tienen una operación, una agresión cada 2 o 3 años y te bombardean los hospitales, te bombardean la central eléctrica. Después de la operación del 2008 dejaron solo una central eléctrica en la Franja de Gaza, que funciona con carburante, pero el bloqueo impide que entre todo el carburante necesario. Bueno, cuando entra todo el carburante que necesita la central eléctrica, te puede dar suministro eléctrico para 6 horas al día. No tiene una sola central para los 2.300.000 personas, no da. Te da electricidad solo 6 horas al día, funcionando al 100% de su capacidad. Tú imagínate un hospital, cómo funciona por 6 horas al día, porque tú todavía en tu casa, pues tú te organizas y lavas la ropa, poner la lavadora en las 6 horas que te toca, o cocina, o lo que tengas que hacer, ¿no? Pero un hospital, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionan las incubadoras que tienen que estar protegiendo a los bebés prematuros? ¿Cómo funcionan por 6 horas al día? ¿Cómo funcionan las máquinas de diálisis que permiten a los enfermos de riñón vivir? ¿Cómo funcionan los quirófanos, donde se han tenido que llevar a cabo operaciones con la linterna de un teléfono móvil? ¿Cómo hace esas cosas? Al final tú necesitas que entre carburante para... Los hospitales tienen generadores para que puedan tener su propio suministro eléctrico. Bueno, pues cuando cierran el grifo, no entran los carburadores, están condenando ya sin bombardear, están condenando a la muerte a muchos palestinos de Gaza. Ahora, al inicio de esta operación empezó el 7 de octubre. El día 8 o 9 de octubre ya dijo el portavoz de la ONU que estaban condenados a la muerte 130 bebés prematuros que estaban en la incubadora y que la falta de suministro eléctrico y de carburante los estaban condenando a la muerte. 130 ese día. Si tenemos en cuenta que la Franja de Gaza nace una media de 180 niños al día. 180 niños al día. En circunstancias normales el número de prematuros es bajo, pero en una circunstancia como esta, que estamos bombardeando todo el día, el número de prematuros es altísimo. Todos esos niños están condenados a la muerte lenta, agonizante, provocada por Israel. Pero es que no olvides que uno de los grandes problemas o de las obsesiones de Israel ha sido que la mujer palestina pare más que la mujer judía. Sí. Pero digo, el sadismo es tan brutal, lo que pasa es que nos estamos acostumbrando, y es uno de los peligros que tenemos, acostumbrarnos a este tipo de crímenes. El sadismo es tal que cuando atacan el hospital Al-Shifa, que es el hospital central de Gaza City, cuando atacan el hospital Al-Shifa y la evacúan, obligan a salir a todo el personal médico, a todos los enfermos, a todos los familiares de los enfermos, lo esan porque decían que debajo estaba el cuartel general de Hamas. Al final no estaba el cuartel general de Hamas debajo, pero lo sacaron a todos. Impidieron a las madres traerse a sus bebés prematuros y dejaron a los bebés morirse de frío y de hambre allí. Imagínate, eso en cualquier mente no enferma, si cabe. Que te sacan de allí, pero tú dejas allí tu bebé sabiendo que en 2 días, en 3 días, en 4 días se va a morir, porque se va a morir de frío y de hambre. Un bebé prematuro, ¿cómo vas a dejarlo tú sin darle de comer y sin protegerlo con el calor? Ese es el sadismo. Un convoy de niños heridos que salía del hospital de Shifa para Rafah, para ser tratado en Egipto. Rafah es el paso que une Gaza con Egipto. Iban a salir del hospital del Shifa para Rafah. En la misma puerta del hospital del Shifa lo bombardearon y mataron a todos los bebés y a todo el personal sanitario que iba allí. O sea, el nivel de inhumanidad es tal que si seguimos esto de forma constante, podemos caer en 2 escenarios que ninguno de los 2 deseables. En primer lugar, podemos terminar deprimidos todos, ¿no? De ver lo que está pasando, terminamos deprimidos. Y cuando uno está deprimido, se mete en su casa y llora y no se moviliza, no pelea. Eso no nos sirve de nada. O por otro lado, podemos llegar a normalizar esto, a ver como normal que se puedan dejar o sea, son 2 escenarios terribles, 2 escenarios terribles. Y quiero repetir, esto no es responsabilidad exclusiva de Israel. A Israel no le podemos echar la culpa porque es una bestia que actúa como una bestia.
No podemos esperar de Israel otra cosa. Tenemos que señalar claramente, Estados Unidos es el patrocinador de todos estos crímenes y la Unión Europea es el cómplice, porque la Unión Europea está dando un apoyo a todo esto. Vergonzante. Les dicen, no, matad a los palestinos, pero no llenéis las paredes de sangre, ¿no? Tened cuidadito, pero no rompen los acuerdos que tienen con Israel. Le compran y le venden armas a esta entidad terrorista. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Manu Pineda. No tomen, digamos, alarma si nada más que hablamos fundamentalmente de Gaza. El momento lo exige y la situación humanitaria allí también. Seguimos conversando con Manu Pineda. De Gaza nos llega hoy esta imagen. Las fuerzas israelíes han devuelto en este camión decenas de cuerpos de palestinos que han muerto en el norte de la franja. Cuando han llegado a Rafah, con la ayuda de una excavadora, los han llevado hasta una fosa común donde finalmente han sido enterrados. Ya han muerto cerca de 21.000 palestinos en Gaza desde que comenzó la guerra, 240 solo en los ataques de las últimas 24 horas. La situación en la franja sigue siendo crítica. La ONU ha nombrado una coordinadora para el envío de ayuda humanitaria, una ayuda que se acordó impulsar en la resolución del Consejo de Seguridad la semana pasada. Entre tanto, el gobierno israelí va avisando de sus intenciones para el futuro de Gaza. Las fuerzas israelíes no reducen su ofensiva en Gaza pese a la presión de Estados Unidos. El jefe del Estado Mayor admite que la guerra va a durar meses y el gobierno de Netanyahu empieza a perfilar la hoja de ruta para el futuro de Gaza. Israel asumiría responsabilidades en Gaza en materia de seguridad y rechaza de nuevo a la autoridad palestina como socio para la reconstrucción. Según medios locales, Netanyahu, en una reunión de su partido, ha revelado que el gobierno estaría sondeando algunos países para que acepten a los refugiados gazatíes. La propuesta de alto el fuego de Egipto, que contempla un gobierno técnico de independientes palestinos y una entrega gradual de rehenes, no cuenta con la aprobación de ninguna de las partes. Los frentes de la guerra de Gaza ya se extienden al Océano Índico. India ha enviado 3 destructores para disuadir ataques después de que este buque israelí fuera alcanzado por un dron en el mar Arábigo. Estados Unidos acusa a Irán. Teherán lo niega. El mapa de los efectos del conflicto muestra incidentes en toda la región, marítimos y terrestres. En las últimas horas, Estados Unidos ha bombardeado en Irak a las milicias chiíes que hostigan a los 2.500 soldados que Washington mantiene en el país. En Siria hay otros 900 militares estadounidenses y también los acosan. Ya son un centenar de ataques contra las bases de Estados Unidos en Siria e Irak desde el 7 de octubre. Israel también golpea en Siria. Lo ha hecho en Damasco y Alepo contra intereses de Irán. Y este lunes, 3 misiles presumiblemente lanzados por la aviación hebrea mataron en su casa de la capital siria al general iraní que coordina los grupos chiíes en la región. Uno de estos grupos es el libanés Hezbollah, en crecientes intercambios de fuego con Israel en torno a la frontera. Más de un centenar de milicianos y 20 civiles libaneses han muerto. Del lado israelí han caído 13 soldados y 4 civiles. El ministro de Defensa de Israel amenaza con dejar Beirut tan arrasado como Gaza. Quiero volver a la pregunta anterior. ¿Por qué Gaza y por qué Hamás? ¿Y por qué hay un año que mencionaste que es clave? 2006, 2007. ¿Qué es lo que pasa en Gaza que ha llevado a bloqueo, al tratamiento que le han dado, al muro y a la manera, digamos que absolutamente inmoral en que está actuando? Es decir, ¿qué ha pasado allí en el 2006, 2007 que ha llevado a esa política de tierra arrasada a Israel y que algunos la contemplen como algo, como un mal menor o como algo que hay que dejar que ocurra? Vamos, en Gaza, no en Gaza, en Palestina hubo elecciones legislativas, en 2005 creo que fue, 2005-2006, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí, 2005-2006 hubo elecciones legislativas. Y para Occidente, los palestinos se equivocaron votando. Y eligieron de forma mayoritaria a Hamás. Yo creo que no, ese es mi análisis, yo creo que no porque los palestinos de golpe se hicieran todos islamistas, sino que Hamás actuaba ahí como una especie de organización caritativa que tenía hogares sociales, como te digo, comedores sociales, clínicas sociales, cosas así, y de algún modo era como la contraposición a la autoridad palestina, que era
una institución muy minada por la corrupción y cosas de este, y votaron mayoritariamente a Hamás. O sea, a uno le puede gustar más Hamás, a otros menos, pero el tema es que los que eligen a su gobierno son los palestinos, no somos los de fuera los que tenemos que decir a los palestinos a quién tienen que elegir. Entonces, desde fuera... Perdón, pero también es importante porque tanto Hamas en Palestina como Hezbollah en el Líbano son partidos políticos o fuerzas políticas reconocidas que representan a un sector muy importante de sus sociedades. Entonces, pero aquí o en Occidente las hacen llegar con el título de terroristas y ya es imposible que algunos la vean como lo que es. Por eso, porque tú dices, Hamas gana las elecciones, bueno, las gana porque va abiertamente a elecciones. Claro, es que es un movimiento que forma parte de la sociedad palestina, y como Hezbollah está considerado en la Unión Europea organización terrorista, pero cuando Macron va al Líbano se reúne con Hezbollah, porque Hezbollah forma parte del gobierno. Pero es como, aquí, aquí no, en Europa se ha despreciado a Maduro porque no era la opción de Estados Unidos, entonces se montan al títere Guaidó. Pero ellos saben que si quieren negociar algo con Venezuela, tienen que negociar con el que tiene la legitimidad, que es el presidente Maduro, ¿no? O sea, ellos pueden querer que la gente vote nada más que a títeres, pero es que los pueblos están hartos de títeres. y entonces, allí se votó a Hamás. Desde fuera, desde Estados Unidos y la Unión Europea, se fomentó una guerra civil en Palestina. Porque ellos no reconocían a Hamás, no porque cuestionaran que hubiera ganado, sino porque no les gustaba. Y no reconocen a Hamás. Y reconocen a Fatah, que era quien tenía la autoridad palestina, la autoridad nacional palestina, y generan una guerra en el 2006-2007 entre palestinos, que eso es dramático, que entre palestinos terminaron disparándose y matándose, ¿no? Y entonces cuando eso al final se resuelve de un modo también dramático, que es que Palestina ya se divide formalmente en dos gobiernos. La Autoridad Nacional Palestina, o Fatah, gobierna Cisjordania, y Hamás gobierna Gaza. Que han sido al final los dos cantones que les ha dejado Israel a un país que era dueño de toda esa área. Sí, prácticamente. Claro, ni siquiera esos dos cantones, porque ni siquiera tienen el gobierno real. O sea, Hamás tiene el gobierno real del interior de Gaza, pero cuando tú tienes un bloqueo por tierra, mar o aire, tú estás bajo ocupación. Aunque formalmente, aunque tú puedas andar por Gaza sin ver a los miembros de las fuerzas de ocupación israelí, pero tú estás bajo ocupación, según el derecho internacional. Y en Cisjordania lo mismo. En Cisjordania formalmente el gobierno es de la Autoridad Nacional Palestina, pero quien gobierna ahí, quien decide si tú puedes pasar por aquí o no puedes pasar por aquí, si ahora mismo te cierro esto, si tú puedes entrar a tu mezquita, si tú puedes, en la ocupación. O sea, son dos ficciones. Pero en cualquier caso, lo que pasa es que, como te decía antes, se divide el territorio palestino. Bueno, el territorio palestino está dividido en 1000 trocitos, ¿no? Pero ya formalmente con dos gobiernos. Y como el gobierno de Hamás no le gusta a Estados Unidos y a la Unión Europea, declaran un bloqueo. Ya está, porque gobierna allí una gente que no te gusta. Y vosotros entendéis de eso, ¿verdad? Vosotros entendéis de lo que significa que te pongan un bloqueo porque hay un gobierno que no le gusta, ¿no? Pues eso se declara allí. Y entonces, ¿qué pasa? Que el ocupante tiene la obligación de abastecer de lo básico al ocupado. Entonces tienen la obligación de que allí nos falte alimento, nos falte agua, nos falte medicina, nos falte tal, pero no lo cumplen esa obligación. Hasta el año 2013, cuando se da el golpe de Estado en Egipto, al-Sisi da el golpe de Estado en Egipto, hasta ese momento había una válvula a este bloqueo, que era a través de Rafah, a través de los túneles. Había una red de túneles brutal allí en el que entraba de todo. Tú podías meter por los túneles hasta camiones de carburante, ¿no? Habían unos 1500 túneles, unos eran para personas, otros eran eso, otros eran para mercancías, por allí entraba el ganado en otros túneles. 1500 túneles que unían por debajo de tierra a Gaza con Egipto. Lo primero que hace al-Sisi cuando llega al gobierno es cerrar el paso de Rafah y destruir los túneles, ¿no? Se ve que ese era el gran problema de Egipto, ¿no? El paso con lo cual ya queda muy evidente al servicio de quien estaba al-Sisi, ¿no? Entonces ya a partir de 2013 el bloqueo es asfixiante. Con lo cual
no podemos hablar de que nada de esto empezó el 7 de octubre. Lo único que empezó el 7 de octubre, lo único destacable del 7 de octubre es que por primera vez la resistencia palestina, en vez de responder a un ataque, toma la iniciativa. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Es importante, perdóname, porque prácticamente la iniciativa que tiene Hamas en el ataque fue digamos que un gran pretexto para todo lo que ha venido después. ¿Cómo explicó Manu Pineda su posición frente a este conflicto en el Parlamento Europeo, donde hay tantos, como lo hay en el Congreso de los Estados Unidos, por lo menos amigos del sionismo? Sí, sionistas abiertamente, la mayoría de ellos muy de derecha, que casualmente hoy los nazis, cuando Israel quiere erigirse en portavoz de los judíos del mundo y el representante de las víctimas del Holocausto, resulta que hoy los nazis apoyan a Israel frente a los palestinos, ¿no? Que es para que nos haga pensar eso, ¿no? Vamos, el 7 de octubre, digo, ahí me gustaría hacer un paréntesis, porque aquí hay como cierta tendencia a considerar a la resistencia palestina una banda de terroristas. El pueblo palestino tiene derecho a resistir frente al ocupante por todas las vías a su alcance, incluida la vía armada. La resistencia palestina es un derecho y yo diría que una obligación del pueblo palestino. O sea, no consideremos en ningún caso, ni por acción ni por omisión, a la resistencia palestina como si fueran terroristas. Los que están practicando el terrorismo van vestidos con el ejército israelí allí. Claro. Los que están bombardeando niños, hospitales, colegios, periodistas son los israelíes, no la resistencia. La resistencia resiste frente al ocupante. ¿Por qué el 7 de octubre? Yo te voy a dar mi visión. Yo creo que hay dos elementos básicos que explican el por qué el 7 de octubre. El de más peso, el que marca la fecha, es la inminencia de la implementación o de la etapa final de los acuerdos de Abraham. Estaban en vísperas de que se firmara un acuerdo de normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel. Y eso hubiera supuesto una puñalada grave a la causa palestina. Los acuerdos de Abraham, me imagino que los amigos cubanos saben que es un proceso que impulsaron el yerno de Trump, el príncipe saudí Bin Salman y Netanyahu, para que desapareciese Palestina. O sea, al final era, vamos a normalizar las relaciones, ya Israel es el amigo de los árabes buenos y ya lo que quedan son los árabes malos, ¿no? Entonces ya una vez que se normalicen las relaciones entre todas las monarquías feudales del Golfo, o sea, en ese proceso de normalización entraron Bahrein, entró Emiratos Árabes, entraron otras monarquías feudales, entró Marruecos, o sea, entraron varios. Faltaba la puntilla que era que ya firmaran los acuerdos con Arabia Saudí, que tiene como una autoridad moral o religiosa sobre el resto del mundo árabe, ¿no? Y estaban en vísperas de la firma de esos acuerdos. Y el 7 de octubre hace saltar por los aires ese proceso. O sea, ¿tú crees? Bueno, hizo saltar por los aires, aunque sea temporalmente. Menos de un mes antes, Netanyahu en Naciones Unidas presenta su nuevo diseño del Medio Oriente, mapa de Israel, donde no existe Palestina, donde no hay un pedacito para Palestina, y dice que gracias a los acuerdos de Abraham. Claro, pero es que eso es fruto también es que los acuerdos, todo el mundo habla de los acuerdos de Abraham, en la Unión Europea hablan de los acuerdos de Abraham como si fuera la solución a los problemas. Los acuerdos de Abraham tenían dos patas, este acuerdo de normalización y luego otra pata que era lo que ellos llamaban el acuerdo del milenio, que casualmente en ese acuerdo no estaba Palestina, que era el principal afectado, el acuerdo del milenio que suponía la expulsión del conjunto del pueblo palestino de su Palestina. Se creaba un escenario palestino en otros sitios, se creaba hasta una copia de Jerusalén, pero a los palestinos los echaba de Palestina. Los mandaba a Jordania, los mandaba al Sinaí, los mandaba a Arabia Saudí. Ahora. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Que eso está diseñado, eso no es una cosa improvisada. Eso, el 7 de octubre lo que puede haber hecho es acelerar procesos. Y hacerlo visible. Acelerar procesos que yo estoy convencido de que se convierten en una derrota para Israel. O sea, aquí, cuando estamos viendo la masacre contra los civiles palestinos, podemos pensar que van a acabar con Palestina. Mientras que ellos están asesinando a civiles palestinos, la resistencia está acabando, está eliminando a soldados israelíes.
cada día, ya van más de 500. Más de 500 reconocidos por el gobierno israelí. Yo no sé los que serán en la realidad porque no nos vamos a enterar nunca de los números reales. Y hay protestas dentro de Pero Israel. sí, pero digo, Israel como concepto victimista de que somos los buenos, somos los democráticos aquí, todos estos son una banda de salvajes, nosotros somos la única democracia de Oriente Medio, somos la versión de esta zona, de la civilización europea, Estados Unidos, defendemos no sé qué, todo eso se ha caído ya. O sea, a pesar de que quieren tapar todos estos crímenes, todo el mundo está teniendo oportunidad de ver qué es lo que es Israel realmente. Estamos viendo cómo los soldados israelíes se orinan encima de los cadáveres palestinos. Estamos viendo cómo bailan diciendo vamos a por más, vamos a matar a todos, kill the Arab, o sea, matemos a los árabes. Se ha caído esa ficción que hasta ahora operaba de que Israel operaba en algunos sectores, muchos ya sabíamos de sobra que eso no era así, pero en mucha gente normal, que no está politizada, que tiene sus problemas cada día, que tiene que ver cómo cada mes paga el alquiler del piso, o cómo sus hijos comen cada día, o cómo pagan la electricidad. Esa gente no pueden estar pendientes de qué es lo que pasa en el mundo. Y entonces el montaje propagandístico de los grandes medios en favor de Israel hacía que mucha gente pensaran que realmente Israel era la democracia, el respeto a los derechos humanos y no sé qué cosa, y que los palestinos eran unos terroristas. Yo creo que esa ficción ya se ha caído de forma irreversible. Israel, la batalla política, la batalla de la imagen en la cabeza de la gente la ha perdido. Pero es que yo creo, y digo, eso puede parecer muy bruto lo que te quiero decir, porque cuando estamos viendo más de 20.000 civiles muertos en Gaza, decir que esta guerra la pierde Israel, muy alto, claro. Pero esto lo pierde Israel. Yo creo que esto es el principio del fin del sionismo. El sionismo es una ideología. O sea, nosotros no podemos aceptar que Israel sea el portavoz, el representante, el heredero de todos los judíos del mundo. ¿Quién ha elegido a Israel como representante de ellos? O sea, el sionismo, una cosa son los judíos, que los judíos, como en los cristianos, como en los ateos, como en los musulmanes, hay de todo, hay buenos, malos y medianos, y otra cosa es el sionismo. El sionismo es una ideología supremacista. Lo mismo que lo era el nazismo. El nazismo consideraba que la raza aria era la superior y que todos los que no fueran arios, fueran judíos, fueran árabes, fueran gitanos, fueran latinos, eran una subespecie, y el sionismo considera que los judíos son el pueblo elegido por Dios y que todos los demás están subordinados a ellos. Como cualquier ideología supremacista, tiene esos tintes fascistas que algunas veces quedan más escondidos, más camuflados, y otras veces salen con toda crudeza. Estamos en un momento en el que salen con toda su crudeza. Lo mismo que en otro periodo salió con toda su crudeza el nazismo, que llevaba ya años operando, o el fascismo de Italia, llevaba ya años operando. Y es en un momento determinado cuando nos enteramos, o cuando se entera la gente, que hay campos de exterminio donde están gaseando a todo aquel que no le gustaba a ellos. Pero es que estamos en ese periodo en el que no se está haciendo de forma oculta. Es que esto es un holocausto televisado. Es que estamos viendo cómo opera Israel. Y eso, como he explicado en algunas ocasiones, si nosotros permitimos que los culpables de esto no tengan su Nuremberg, o sea, no paguen por sus crímenes, no solo estarán matando a los palestinos, sino que habrán matado el derecho internacional, habrán matado todo el entramado de ONU, de Convención de Ginebra, de Carta de París, todo lo que se crea después de la Segunda Guerra Mundial para buscar una solución civilizada, política, diplomática a los conflictos entre los países. Aquí se está instalando, si esa gente no terminan en su Nuremberg, se va a instalar la ley del más fuerte. Aquí no va a mandar el que tenga razón, el que tenga argumento. Aquí va a mandar el que tenga la bomba más grande, el que tenga el ejército más poderoso. O sea, no estamos jugando eso, ¿eh? No estamos jugando volver a la ley de la selva. Y eso, insisto, nuestros gobernantes, claro, vosotros sois Cuba, siempre estáis en el lado correcto, ¿no? Siempre no equivocáis nunca, no equivocáis, estáis siempre en el lado correcto.
Pero en Europa no podemos decir eso, ¿eh? Estamos viendo cómo a esta altura, hoy, siguen representantes europeos diciendo que esto es el ejercicio a la autodefensa de Israel, que le piden contención. O sea, no, si matáis, pues no manchéis las paredes de sangre, ¿no? Pero estamos viendo cómo no están tomando medidas para acabar esto. Ni siquiera hemos conseguido, no hemos conseguido en el Parlamento Europeo, y te digo, lo hemos intentado en cada pleno desde el 7 de octubre, no hemos conseguido, ni siquiera una condena, una petición de alto el fuego. No hemos conseguido. No. Pero no es que no hemos conseguido que se pida el alto fuego, es que no hemos conseguido ni siquiera que se debata. Cuando al principio de cada pleno pedimos que se incluya un punto para debatir sobre la necesidad de un alto el fuego en Gaza, nos dicen que no, que Israel está ejerciendo su derecho a la autodefensa y que un alto el fuego solo va a servir para darle oxígeno a Hamas. O sea, esta gente están siendo responsables cobardes, porque lo hacen desde su sillón con su moqueta en su silla y su aire acondicionado. No hacen jugándose la vida, pero son responsables de cada muerte que esté llevando a cabo Israel en Palestina. La señora von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se reunió con Netanyahu, con Herzog, que es el presidente de este régimen genocida, con el ministro de Defensa, a decirle: contáis con el apoyo de la Unión Europea, haced lo que tengáis que hacer, que nosotros apoyamos incondicionalmente. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas ha contabilizado en 2023 hasta 645 obstáculos de movimiento en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Un 8% más que en el último conteo hecho en 2020. Esto contabiliza desde checkpoints israelíes fijos y móviles en las carreteras, hasta barricadas o barreras de tráfico, todo controlado por el ejército o fuerzas de seguridad privadas. Los palestinos tardan a veces horas en pasar por estos controles y muchas veces ni siquiera obtienen la aprobación para pasar. De hecho, muchos agricultores solo tienen acceso un par de veces al año a las tierras que quedaron en territorio de Israel. Y los asentamientos israelíes han pasado de ser pequeñas aldeas o apenas un montón de caravanas a convertirse en ciudades de 40, 50 o 60.000 personas. Y a pesar del riesgo que supone vivir en estos asentamientos, miles de colonos están dispuestos a arriesgarse. Hay desde muchas personas civiles sin un alto compromiso político que acuden a los asentamientos porque tienen mejores condiciones de financiación y de acceso a esa vivienda, hasta algunos asentamientos que son hogar de sionistas religiosos que creen que la zona es su derecho de nacimiento bíblico. El precio de la vivienda en Jerusalén, en Tel Aviv, es elevadísimo y aquí tienen unas condiciones mucho más favorables para adquirir vivienda, incluso préstamos por parte del Estado. Entonces, es una población colona nacionalista y mesiánica, muy militante, muy armada, que incluso hostiga a las poblaciones palestinas, persigue a los agricultores, tala los árboles, ¿no? Destruye sus cultivos. Incluso en los últimos 2 años pues ha hecho cerca de 40 pogroms, ¿no? Contra localidades palestinas, entre otras cosas porque los sectores ultranacionalistas, al contrario que en el pasado, ahora sí que tienen representación dentro del gobierno. Hay varios colonos ultranacionalistas mesiánicos pertenecientes a un partido que se llama Poder Judío y otro partido que se llama Nacionalismo Religioso, que hoy en día ocupan altos puestos dentro del gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu. Incluso uno de ellos es responsable, ¿no? Del Ministerio de Seguridad Interna, nada más y nada menos, que es quien debería, ¿no? Proteger, ¿no? a la población local, ¿no? Pues está en manos de un nacionalista religioso mesiánico que aboga directamente por la expulsión de la población palestina de sus hogares. Entonces, esa es la situación sobre el terreno que nunca antes se había dado, ¿no? Nunca como en el pasado habían dispuesto de tanto poder como disponen hoy en día. Manu, ¿me enseñas tus tatuajes? Bueno, tengo varios. Aquí tengo... Ahí está la isla de Cuba. Aquí tengo la isla de Cuba con un caimán. Aquí tengo al comandante. Por aquí tengo más. Aquí tengo... Y ahí tienes a Guernica. El Guernica. De sí. Picasso. ¿Por qué este Guernica es a raíz de Gaza? Bueno, esto tiene varios motivos. Esto me lo hice aquí en La Habana.
Fue antes de esto, pero sí, está relacionado. O sea, yo tenía antes aquí un collage en el que aparecían algunas partes de Guernica con la bandera, el mapa de Palestina, la bandera y tal, y no me gustaba, al final lo cubrí y lo puse aquí. Pero también tengo que decir, aunque no tenga nada que ver con política, pero es que Picasso era familia mía, era primo de mi abuela. Y tengo ahí una relación que fíjate tú, de la anécdota, ¿no? Pero yo me enteré que Picasso era familia mío ya de mayor, con casi 30 años, porque mi familia era muy de derecha, mi familia paterna, sobre todo mi tía. Lo contaste la otra vez. Lo conté, sí. Era muy de derecha y no querían, estaban como avergonzados de ser familia de Picasso porque era comunista, ¿no? Enseña los brazos para sí, que bueno, aquí pone Palestina, aquí pone Palestina. Dice Palestina aquí en pone árabe. Palestina. Muéstralo ante la cámara, sí, a ver qué cámara puede tomarlo mejor. Aquí no sé cómo hacerlo que se vea bien. Ahí pone Palestina. Ahí dice Palestina en árabe. Sí, aquí está, esto es una obra de un uruguayo. Bueno, aquí está la firma. Nuestro norte es el sur. Eso es, vuestro sur es nuestro norte. Bueno, aquí está la firma del comandante. Y aquí, sí, tengo otro, lo que pasa es que ya en sitios menos visibles, pero... Bueno, al final tengo Cuba y Palestina. Mis tatuajes son sobre Cuba y sobre Palestina. Tú eres un abogado de las causas perdidas. No, yo espero que no sean perdidas. No, yo espero que no sean perdidas frente al mundo que vivimos hoy. Yo abogo por las causas justas y espero que salgamos victoriosos, porque la razón es nuestra, la victoria tiene que serlo también. Lo que no va a serlo inmediatamente, tenemos que trabajar de forma incansable por conseguirlo. Pero yo lo que no logro entender es que todavía el Parlamento Europeo, con la prosa tuya, con la pasión tuya, no hayas logrado convencer. Bueno, si Antonio Guterres como secretario general no logró que el Consejo de Seguridad aprobara originalmente un alto al fuego, ¿no? Imagínate la arrogancia de este régimen genocida, que cuando el secretario general de la ONU, que es la máxima figura mundial sobre estos temas, dice cosas muy sencillas. O sea, no suelta un discurso, dice cosas muy sencillitas, como que el 7 de octubre no hubiera sido tal sin décadas de ocupación humillante sobre el pueblo palestino. Eso yo creo que nadie en el mundo puede discutirlo. Claro. Cuando dice que han convertido la Franja de Gaza en un cementerio de niños, o dice que la gran pesadilla que vive Gaza no es una crisis humanitaria, sino una crisis de humanidad. O sea, que lo que pasa, o sea, no es que el tipo se pone la cufilla palestina y dice viva la resistencia, lo que dice son cosas muy básicas. La respuesta de Israel es pedir su dimisión, declarar a la ONU persona non grata y cancelar todos los visados para los funcionarios de la ONU, a Palestina o a Israel, ¿no? Bueno, y por Naciones Unidas, hay que preguntarse, como se preguntó una vez Fidel, ¿para qué sirven las Naciones Unidas? Nunca lo he oído mencionar tanto como que no pueda detener una guerra como esta, un genocidio como este. Yo creo que las Naciones Unidas son necesarias, pero no en este formato. O sea, en el momento en el que Estados Unidos, digo, no es Estados Unidos solo, hay 5 países con derecho de veto, pero el que lo ejerce de forma sistemática es Estados Unidos, los demás países no ejercen el derecho de veto, ¿no? Mientras que Estados Unidos pueda ir vetando todas las resoluciones que condenen a los que llevan a cabo los genocidios, y lo hace por apoyar a sus amigos, por defenderse ellos mismos, porque son ellos los que están detrás de todas las guerras del mundo. O sea, nosotros podemos hablar, en el caso de Palestina, de Israel, pero si hablamos de Siria, bueno, también Israel está metido en el de Siria, ¿no? Claro. Pero si hablamos en Ucrania, porque es que nosotros, aquí se dice Ucrania, como también, parece que el problema de Ucrania empezó el 24 de febrero del año pasado. No, el problema de Ucrania empezó 8 años antes, y Estados Unidos está metido en eso. Y si nos vamos a África, está metido Estados Unidos. Y si nos vamos al mar de China, donde están tensionando para meter a China también en guerra, están tensionando con Taiwán, está Estados Unidos. O sea, yo creo que lo hacen por defender a los suyos, pero lo hacen en defensa propia. Mientras que no desaparezca el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas son un instrumento necesario pero inútil. Tenemos que trabajar
no porque desaparezcan las Naciones Unidas, sino porque puedan cubrir su función. Te lo digo desde un país que siempre ha apostado a Naciones Unidas y que ha defendido a Naciones Unidas, pero bueno, ya tengo que terminar, se nos acaba el tiempo, tienes que venir un poquito más a menudo, aunque da muchísimo gusto. En febrero vengo a presentar un libro sobre discursos de Fidel Castro. Da muchísimo gusto cuando uno sabe que tiene un hombre como Manu Pineda en el Parlamento Europeo que no se calla, ni cuando lo callan. No me callo ni debajo de agua. No, pero sabe, para nosotros es siempre un placer. O sea, yo me imagino que ya te habré contado alguna vez, yo llego a la política de la mano de Fidel. Yo ahora soy miembro de la dirección del Partido Comunista, pero yo llego a ser comunista por Fidel Castro. Y cuando me dicen, ¿tú cómo terminaste en Gaza? ¿Tú eres palestino? Digo, no, yo fui a Palestina de la mano de Fidel Castro, de la mano de Cuba, que es la mayor escuela de solidaridad del mundo. O sea, para mí poder ser, aunque sea aportar un pequeñito grano de arena, allí donde esté, por Cuba para mí siempre es un honor. Nunca los pueblos del mundo nunca podrán agradecer a Cuba tanto como Cuba se merece. Las lecciones que dais cada día, las lecciones de apuesta por la humanidad, por la paz, por la vida, por la cultura, por la salud, por la educación, el enseñarnos que la solidaridad no es dar lo que te sobra, eso es la caridad y eso se ejerce de arriba abajo. Lo que hacéis vosotros es la solidaridad, es dar lo que a veces te falta. Exacto. O sea, que Cuba haya enviado a Europa, a Andorra, a Italia, sus brigadas médicas, en vez de que sean ellos los que vengan aquí a ayudar. Que Cuba haya mandado a maestros a Sevilla, a Andalucía, a mi tierra, maestros a alfabetizar a adultos nuestros. Eso ¿cómo lo vamos a agradecer lo suficiente? Nunca, por mucho que hagamos, por muchos años que viviésemos, nunca podríamos agradecer. Bueno, pero te deseo mejor suerte. Yo decía ahorita que eres abogado de las causas perdidas en el sentido de que estamos viviendo en un mundo controlado todavía por esos poderes transnacionales, por ese Estados Unidos que manipula y hace ver como terroristas a los que son independientes y soberanos para poderle aplicar sus reglas de juego, y de repente uno se entera, como nos enteramos hace unos días. Bueno, es que yo creo que no nos enteramos. Tuvimos la confirmación en la prensa de que todo el dinero que le han mandado a Ucrania para invertir en armas es comprarle armas a Estados Unidos. Es decir, que al final es el complejo militar industrial y ya se entiende por qué es todo esto. Te deseo muchísima suerte en esas broncas tuyas históricas en el Parlamento Europeo, particularmente frente al genocidio en Gaza, que estás luchando por que cese y que podamos ir juntos un día a hacer un reportaje de la paz en ese territorio palestino. Sin duda, sin duda. Y desde el convencimiento de que no son causas perdidas, sino que hay veces que uno puede pensar que está todo perdido. Bueno, cuanto más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Ahora mismo estamos en una situación que dan ganas de salir corriendo porque está el mundo pata arriba. Pero estoy seguro que estamos más cerca de un mundo multilateral basado en el respeto, en la fraternidad, en la cooperación, que hace unos años. Estamos más cerca, aunque el momento no invita al optimismo. Que sea realmente nuestro mejor deseo para no repetir frase, pero que sea por lo que brindemos en el último minuto del año 2023, que ha estado tan lleno de desafíos por todas partes, y que por fin haya paz en esa parte del mundo, algo todavía muy difícil de lograr en lo inmediato. Gracias, Manu. Será por eso, brindaremos por eso y por el 65 aniversario de la Revolución. Vale, gracias. Y te esperamos para la presentación del libro de Fidel. Un placer siempre recibirte. Placer. Ha sido todo un diálogo con Manu Pineda. Vieron que hablamos prácticamente de Gaza y del pueblo palestino, y por supuesto siempre un poquito de Cuba y de las circunstancias en que Manu Pineda tiene que defender las ideas progresistas de esa parte de la humanidad que en Europa todavía no define, digamos, a favor de los pobres de la tierra. Pero creo que vale la pena, creo que lo necesita, lo precisa la urgencia más importante que tenemos todos los revolucionarios en el mundo hoy, que es Gaza, que es el pueblo de Palestina. Muchas gracias otra vez. أنا ابن غزة وعشت كل حروبها. أنا من الجيل اللي عاش الانتفاضة مرورا بكل الحروب وكل الاجتياحات 2008 2012 2014 2021 2022 و2023 وما بينهما من عدوانات. أنا عشتهم كلهم وعشت كل الصور اللي أنتم بتشوفوها أنا عشتها.
على الأرض. أنا عشت القذائف وهي بتنزل علينا زي المطر. أنا عشت ننتشل الأشلاء من تحت الأرض. أنا عشتها وشفتها. بدي أحكي كلمة، مهما شفتوا فيديوهات والله 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 مش رح تشعروا في 1% من قيمة الألم والحزن اللي كنا بنشعر فيها. مع ذلك ما بيزيدنا إلا إصرار وقوة وإصرار على المقاومة.